descubrí por casualidad, a través de un monitor de audio de bebé olvidado en una reunión familiar, que mi prometido de 5 años y su madre planeaban hacerme firmar un documento tramposo para ceder la titularidad de la casona histórica que me heredó mi abuela. Su objetivo era venderla de inmediato a precio de remate para salvar a su hermano consentido de una deuda de más de $200,000 con prestamistas peligrosos por apuestas clandestinas. En lugar de confrontarlos de inmediato, guardé la calma, consulté discretamente con un abogado de patrimonios, blindé la casa bajo un fideicomiso protegido, descubrí que mi prometido además me estaba robando de nuestra cuenta de bodas. Y cancelé todo en plena cena de ensayo exponiendo los audios frente a todos sus familiares. Hoy ellos están en la ruina impositiva y endeudados, y me acusan de destruir a la familia. Hola a todos. Llevo semanas leyendo historias en este foro buscando consuelo, claridad y, sinceramente, una validación de que no perdí la cordura. Mi vida entera dio un giro de 180 grados en cuestión de un par de meses. Lo que pensé que era una relación sólida, madura y encaminada hacia un matrimonio feliz terminó convirtiéndose en un complot financiero de manipulación, codicia y engaños que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Para que entiendan la magnitud del desastre, necesito darles un poco de contexto sobre quién soy y cómo era mi entorno antes de que la bomba estallara. Tengo 29 años y soy arquitecta especializada en restauración y conservación de patrimonio histórico. Mi profesión no solo es mi trabajo, es mi pasión. Hace 3 años, mi abuela materna falleció. Ella y yo teníamos un vínculo indestructible. Prácticamente me crié en su casona, una propiedad de estilo victoriano tardío construida a finales de la década de 1930, situada en una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de la ciudad. Cuando mi abuela falleció, decidió dejarme la casa directamente a mí en su testamento. Sabía que mis tíos querían venderla a una empresa constructora para demolerla y hacer un edificio de departamentos, mientras que yo valoraba cada moldura, cada vitral y cada ladrillo de ese lugar. Mis padres, afortunadamente, respetaron y apoyaron la decisión de mi abuela. La propiedad está tasada comercialmente en poco más de $650,000 debido al tamaño del terreno y la ubicación, aunque para mí su valor sentimental es incalculable. Desde que la recibí, he dedicado mi tiempo libre y mis ahorros a restaurarla paso a paso con mis propias manos y conocimientos. Por otro lado está mi exprometido, a quien llamaremos Mateo, 31 años. Llevábamos 5 años de noviazgo y 1 año comprometidos. Mateo trabaja como consultor financiero en una firma de mediano tamaño. Siempre fue un hombre carismático, elegante, de modales impecables y sumamente atento. Al menos, esa era la fachada que sostuvo impecablemente durante media década. La familia de Mateo es un caso aparte. Su madre, a quien llamaré Doña Silvia, es una mujer obsesionada con las apariencias sociales, las damas de voluntariado y el ¿qué dirán? Su padre falleció hace 10 años, dejando una pensión modesta y algunas propiedades menores que fueron malgastadas con el paso del tiempo. Pero el centro del universo de Silvia no es Mateo, sino su hijo mayor, Gabriel, 33 años. Gabriel es el clásico niño de oro, que jamás puede hacer nada malo a ojos de su madre. Es irresponsable, egocéntrico, ha pasado por 4 carreras universitarias sin terminar ninguna y ha fracasado en al menos 3 emprendimientos financiados íntegramente por los ahorros de Silvia y los préstamos de Mateo. Durante los 5 años de relación, yo soporté con paciencia las dinámicas tóxicas de esa familia. Aguanté los comentarios pasivo-agresivos de Doña Silvia sobre mi ropa, mi trabajo de campo o el hecho de que no fuera de una familia de alcurnia. Soporté que Gabriel pidiera dinero prestado a Mateo para viajes o autos que luego vendía para pagar deudas misteriosas. Yo pensaba, bueno, nadie elige a su familia política. Lo importante es que Mateo es distinto. Qué equivocada estaba. El principio del fin ocurrió un domingo por la tarde, hace aproximadamente 10 semanas. Habíamos ido a almorzar a la casa de Doña Silvia. Mi hermana mayor no se sentía bien ese día, así que me había pedido el favor de cuidar a mi sobrino de 8 meses. Un bebé encantador al que llevé conmigo en su portabebés. Para poder comer tranquilos, acomodé al bebé en una cuna provisional en la habitación de huéspedes de la planta alta y encendí un monitor de bebé moderno que tengo. Este dispositivo no solo transmite audio en tiempo real al receptor portátil que llevaba en el bolsillo, sino que está vinculado a una aplicación en mi teléfono celular que graba automáticamente fragmentos de audio cuando detecta ruido continuo, una función pensada para registrar si el bebé llora mientras duerme. Después del almuerzo, el bebé se quedó profundamente dormido.
Dejé el receptor del monitor sobre la mesada de la cocina mientras preparaba un té verde. Mientras esperaba que el agua hirviera, noté que la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi suegra, Mateo y Gabriel se habían encerrado en el estudio de la planta baja, una habitación que quedaba justo al lado de la cocina, separada solo por una puerta de madera pesada. De pronto, el altavoz del receptor del monitor resonó con una claridad pasmosa. En un principio pensé que el bebé se había despertado, pero inmediatamente me di cuenta de lo que pasaba. Gabriel había subido unos minutos antes a buscar un libro, había dejado la puerta de la habitación de huéspedes entreabierta y el micrófono del monitor estaba captando las voces que subían por el tragaluz del pasillo central, transmitiéndolas directamente al receptor que yo tenía a medio metro de distancia en la cocina. Iba a apagarlo para no escuchar conversaciones ajenas, pero entonces escuché mi nombre, seguido del tono desesperado y ahogado de Gabriel. Me quedé helada. Pegué el oído al altavoz y saqué mi teléfono para verificar que la aplicación estuviera registrando todo. Se los juro por Dios que esta gente no está jugando, mamá, decía Gabriel, con la voz entrecortada por el llanto. Si no les entrego los $210,000 antes del fin de mes, van a venir a la casa. Tienen los datos de la escuela de mis hijos, saben dónde trabaja Mateo. Me van a matar. Cálmate, Gabriel, por favor, respondió doña Silvia, con esa voz autoritaria pero protectora que solo usaba con él. Mateo ya tiene la solución. No vamos a permitir que nada te pase. ¿Y cuál es la maldita solución?, interrumpió Gabriel. Mateo no tiene $200,000 líquidos, ni vendiendo su auto llega a la cuarta parte. Ahí fue cuando escuché la voz de Mateo. No era el tono cálido, dulce y comprensivo con el que me hablaba todas las noches. Era una voz fría, calculadora y distante. Una voz que no reconocí. La solución es la casona de Sofía, dijo Mateo con total frialdad. ¿La casona?, preguntó Gabriel. Esa casa es de ella, Mateo. La heredó de su abuela antes de conocerte. Ni siquiera están casados todavía. Escúchame bien, continuó Mateo. Sofía confía en mí ciegamente. Es una sentimental que solo piensa en restaurar molduras y pintar paredes. Tengo un plan perfectamente estructurado con el notario del despacho de mi amigo. Para la cena de ensayo de la boda, dentro de 3 semanas, voy a redactar un documento presentado como un acuerdo de administración conjunta de bienes patrimoniales. Le voy a decir que es un trámite legal estándar para eximir de impuestos la propiedad durante la remodelación y proteger nuestro futuro financiero como matrimonio. ¿Y ella va a firmar eso sin leerlo?, cuestionó doña Silvia. Sofía no lee la letra pequeña cuando se trata de trámites financieros porque asume que yo, como consultor, me encargo de todo el aspecto legal y contable, respondió Mateo con una risita arrogante. Ese documento incluye una cláusula de cotitularidad de dominio con poder de cesión y de garantía hipotecaria preferencial a mi nombre. En cuanto firmemos y estemos casados por la ley, la propiedad entra al fideicomiso conyugal. Inmediatamente después, pondremos la casa en venta directa. Ya hablé con un desarrollador inmobiliario de la firma de mi jefe. Están dispuestos a comprar la propiedad de contado por $520,000, muy por debajo del mercado pero en dinero líquido e inmediato. ¿Y qué va a pasar cuando Sofía se entere de que vendiste la casa de su abuela?, preguntó Gabriel. Cuando se entere, ya estaremos casados, sentenció Mateo con una indiferencia que me heló la sangre. ¿Qué va a hacer? ¿Divorciarse a las 2 semanas? Se va a enojar, llorará un par de meses, pero para ese momento la deuda estará pagada, la comisión del desarrollador estará en mi cuenta y nosotros habremos salvado el patrimonio familiar. Además, como su esposo, sabré cómo manejar su drama. Le diré que fue una inversión necesaria para un proyecto mayor y que con parte del excedente le compraré un departamento pequeño. Ella superará su rabieta sentimental. Al fin y me cabo, la casa se la regalaron, no le costó nada. Escuchar esas palabras fue como recibir un balde de agua helada en la espalda. Sentí un nudo sofocante en la garganta y una descarga de adrenalina que me hizo temblar de pies a cabeza. El hombre con el que me iba a casar en 4 meses, el hombre con el que había planeado formar una familia, estaba diseñando deliberadamente una estafa legal y financiera para despojarme del único legado que me dejó mi abuela. Todo para salvar a su hermano mayor de deudas acumuladas en garitos de apuestas clandestinas y malos negocios. En ese instante supe que cualquier reacción impulsiva arruinaría mis posibilidades de defenderme. Si salía a gritarles en ese momento, Mateo simplemente negaría todo, diría que malinterpreté una lluvia de ideas desesperada o que solo estaba asustando
a su hermano, y destruiría las pruebas. Tenía que actuar con la cabeza fría de una profesional. Me tomé unos segundos para respirar hondo. Verifiqué la aplicación del teléfono. El audio completo de 8 minutos había quedado grabado con absoluta nitidez y guardado en la memoria local. Envié inmediatamente una copia del archivo a 3 servidores en la nube distintos y a la cuenta de correo personal de mi padre. Volví al salón principal como si nada hubiera pasado. Recogí mis cosas, tomé a mi sobrino en brazos y le dije a doña Silvia que el bebé tenía un leve quebranto de salud y que debía llevarlo a casa de mi hermana. Mateo se ofreció a acompañarme, pero le dije con una sonrisa ensayada que no era necesario, que se quedara disfrutando del domingo en familia. Cuando me besó en la mejilla al despedirse, sentí una repulsión tan profunda que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. Esa noche no dormí ni un solo segundo. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamé al licenciado Ramírez, un prestigioso abogado especialista en derecho patrimonial, sucesiones y fideicomisos, quien además era un viejo amigo de la infancia de mi padre. Le pedí una cita de urgencia. Nos reunimos a las 10 de la mañana en su despacho. Le conté la situación sin omitir un solo detalle y le reproduje el audio. El abogado Ramírez escuchó la grabación en silencio, ajustándose los lentes, y cuando terminó me miró con una mezcla de indignación y seriedad profesional. Sofía, me dijo, este hombre no solo estaba planeando un despojo patrimonial, sino que estaba redactando un fraude documental en connivencia con un notario. Si hubieras firmado ese acuerdo sin asesoría, recuperar la casona habría sido una batalla judicial de años, costosa y desgastante. Afortunadamente, actuaste con inteligencia. Durante los 10 días siguientes, trabajé en 2 frentes simultáneos bajo la guía del abogado Ramírez. El primer paso fue blindar legal e intocablemente la casona. Transferí la propiedad a un fideicomiso de protección patrimonial privado e irrevocable, donde mi persona es la única beneficiaria y administradora, estableciendo cláusulas expresas que prohíben la venta, hipoteca o cesión de derechos a terceros, incluso en caso de matrimonio o disolución conyugal. Adicionalmente, el abogado redactó un contrato de capitulaciones matrimoniales estricto bajo el régimen de separación absoluta de bienes. El segundo paso fue auditar mis finanzas personales. Mateo y yo habíamos abierto una cuenta bancaria conjunta 6 meses atrás para ir depositando los fondos destinados a los gastos de la recepción de la boda y la luna de miel. Mis padres habían aportado el 80% de ese dinero como regalo de bodas, mientras que Mateo y yo aportábamos cuotas mensuales iguales. Cuando revisé los extractos bancarios detallados de los últimos 4 meses, algo de lo que Mateo se encarga en teoría, descubrí algo macabro: faltaban más de $18,000. Mateo había estado realizando transferencias periódicas de entre $1,500 y $3,000 a una cuenta desconocida a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada fantasma. Cuando mi abogado rastreó el número de cuenta, descubrimos que era una entidad de cobro vinculada a prestamistas de alto riesgo. Mateo ya estaba sacando dinero de nuestro fondo de bodas para pagar los intereses de la deuda de su hermano. Tenía todas las cartas en mi mano. Tenía las grabaciones, la prueba del desfalco bancario, los documentos del fideicomiso firmados y listos, y las capitulaciones redactadas. Ahora solo faltaba el escenario para la ejecución. El momento elegido fue la cena formal de compromiso y ensayo, organizada en un elegante restaurante privado de la ciudad. A la velada asistieron mis padres, mis tíos, doña Silvia, Gabriel con su esposa, Mateo y 2 de sus mejores amigos, quienes serían los padrinos de la boda. En total éramos 14 personas. Durante toda la noche, Mateo actuó con una desenvoltura encantadora. Pidió el mejor vino, propuso brindis por nuestro amor eterno, y conversó animadamente con mi padre sobre los supuestos planes de futuro. Yo me mantuve serena, sonriendo cuando era necesario, esperando el momento exacto. Al llegar el momento del postre, Mateo sonrió de manera ensayada. Se levantó de su silla y sacó de su maletín de cuero una carpeta azul de aspecto impecable. La puso sobre la mesa frente a mí y sacó una pluma estilográfica de alta gama. Bueno, familia, dijo Mateo levantando la voz con tono solemne, antes de brindar por esta maravillosa etapa, quiero aprovechar este momento para dar un paso muy importante. Como todos saben, Sofía heredó la casona de su abuela. Para proteger su patrimonio, simplificar la carga impositiva y permitir que mi firma financiera pueda gestionar los créditos de remodelación sin burocracia, nuestro notario de confianza ha redactado un acuerdo de coadministración e integración patrimonial. Es un simple trámite administrativo que consolida nuestro proyecto de vida juntos. Mateo me pasó el documento y me extendió la pluma con una mirada llena de expectativa.
Doña Silvia desde el otro extremo de la mesa sonreía con complacencia, mientras Gabriel miraba fijamente la carpeta con las manos sudorosas. Tomé la carpeta, la abrí despacio y pasé las páginas sintiendo como los ojos de 14 personas se clavaban en mí. Mateo, dije en voz alta, asegurándome de que mi tono fuera firme, claro y completamente calmado, este documento no es un trámite administrativo. Es un contrato de cesión de derechos con poder de venta e hipoteca preferencial a tu favor. La sonrisa de Mateo se congeló por una fracción de segundo, pero rápidamente intentó recuperar el control. Amor, no entiendes la terminología legal, dijo riendo nerviosamente. Es solo jerga técnica que usan los notarios para. Entiendo perfectamente la terminología legal, Mateo, lo interrumpí levantando la mano. También le entiendo que mandé revisar este borrador con un abogado especialista. Pero más allá del texto, entiendo perfectamente la intención detrás de esto. Saqué de mi bolso un altavoz Bluetooth portátil de alta fidelidad, lo coloqué en el centro de la mesa redonda y saqué mi teléfono móvil. ¿Qué estás haciendo, Sofía?, preguntó doña Silvia con tono molesto. Este no es momento para juegos, no es un juego, Silvia. Es solo un recordatorio de esa hermosa conversación familiar que tuvieron hace 3 domingos en su estudio, respondí, presioné el botón de reproducción. El altavoz comenzó a emitir la grabación con un volumen impecable. La voz de Gabriel llorando rogando por los $210,000, la voz de doña Silvia consolándolo y, finalmente, la voz pausada y helada de Mateo explicando minuciosamente cómo me manipularía para quitarme la casa de mi abuela, venderla a precio de remate a un desarrollador y ocultar la transacción bajo la figura del matrimonio. A medida que el audio avanzaba, el ambiente en el comedor se volvió sofocante. Mi padre se levantó de la silla con el rostro rojo de rabia, mirando a Mateo como si quisiera destruirlo allí mismo. Mi madre se tapó la boca con las manos en estado de shock. Doña Silvia se puso pálida como un papel y comenzó a abanicarse torpemente con la carta del menú. Gabriel agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Mateo se quedó completamente paralizado, mirando el altavoz como si fuera una bomba de tiempo. Cuando el audio terminó, apagué el altavoz y lo guardé en mi bolso. El silencio en el restaurante era absoluto. Para tu información, Mateo, continué, mirándolo fijamente a los ojos. La casona de mi abuela ya no está a mi nombre personal. Se encuentra bajo un fideicomiso irrevocable e intocable. Jamás habrías podido tocar un solo ladrillo de esa propiedad. En segundo lugar, aquí tengo los extractos bancarios que demuestran cómo robaste más de $18,000 de nuestra cuenta de bodas para pagar los intereses de las apuestas ilícitas de tu hermano. Mañana mismo mi abogado presentará una denuncia formal por fraude y malversación salvo que ese dinero esté devuelto íntegramente en 48 horas. Me quité el anillo de compromiso del dedo, un solitario de diamante que él tanto había presumido, y lo dejé caer suavemente dentro de la copa de vino tinto de Mateo. La boda queda cancelada, dije poniéndome de pie. La cena corre por tu cuenta. Mis padres y mis tíos se levantaron de inmediato y salieron conmigo del restaurante. Detrás de nosotros solo se escuchaban los gritos destemplados de doña Silvia recriminándole a Mateo y la voz de mi padre advirtiéndole a Mateo que si se acercaba a menos de 100 metros de mí, la policía sería la menor de sus preocupaciones. Ahí terminó el post principal. Estaba convencida de que las cosas se calmarían con los días, pero estaba profundamente equivocada. La verdadera pesadilla de ellos apenas comenzaba. Aclaración rápida. Para los que preguntan en la caja de comentarios sobre la legalidad de la grabación, en mi jurisdicción, las grabaciones de audio donde una de las partes participa o donde se registra la comisión de un delito mercantil / fraude precontractual dentro de una propiedad con expectativa de privacidad compartida son admisibles como prueba preventiva en materia civil y de fiscalía. Además, el monitor era de uso público en la casa ese día. Mi abogado ya tenía todo cubierto. Gracias a todos por las abrumadoras muestras de apoyo, los miles de mensajes privados y los consejos legales adicionales que me enviaron. La cantidad de personas que han pasado por situaciones similares con familias narcisistas es aterradora. Les traigo la primera actualización de este desastre. Las últimas 72 horas han sido un torbellino absoluto. Mi teléfono no ha parado de sonar ni un segundo. Recibí más de 80 llamadas perdidas de Mateo, 30 de doña Silvia y decenas de mensajes de texto de primos y tíos lejanos de la familia de él acusándome de ser una mujer fría, calculadora y sin corazón por exponer la vergüenza familiar en público. Mateo intentó aplicar todas las tácticas posibles de manipulación emocional en sus mensajes. Empezó con la etapa de súplicas y desesperación. Sofía, por favor, déjame explicarte,
Estaba desesperado. Mi hermano iba a morir. Yo no quería hacerte daño. Te amo y la casa seguía siendo tuya en mi corazón. Cuando vio que yo no respondía y que lo había bloqueado de todas las redes sociales, pasó a la etapa de ira y amenazas. Eres un egoísta. Arruinaste mi carrera, arruinaste a mi familia, no tienes idea del problema en el que metiste a Gabriel. Te voy a demandar por difamación y por grabar sin consentimiento. Doña Silvia me envió un mensaje de voz de 6 minutos llorando desconsoladamente, citando versículos bíblicos sobre el perdón y el matrimonio, diciéndome que el deber de una buena mujer es sostener a su esposo en los momentos oscuros, y que mi actitud impulsiva estaba condenando a su hijo mayor a terminar en una fosa común. Ni una sola palabra de disculpa por haberme querido robar. Ni un solo gramo de remordimiento por el fraude. Solo victimización, pero la bomba estalló por otro lado. Al no poder conseguir el dinero de la venta de mi casa, Gabriel entró en pánico total. Como los prestamistas informales no recibieron el pago pactado a principios de semana, fueron a buscarlo. Gabriel, en su cobardía infinita, les había dado como dirección de contacto el departamento de Mateo y la casa de su madre. El martes por la tarde, 2 sujetos de aspecto bastante intimidante se presentaron en el edificio corporativo donde trabaja Mateo preguntando por él en recepción. El escándalo en el trabajo de Mateo fue colosal. Su jefe directo, que a su vez es socio senior de la firma financiera y conocía a mi padre desde hacía años, llamó a Mateo a su oficina. No solo se enteró de las visitas indeseadas, sino que la historia de la cena de compromiso ya había corrido como pólvora en los círculos sociales y comerciales de la ciudad. La firma donde trabaja Mateo maneja fondos de inversión de clientes de alto patrimonio. La sola sospecha de que uno de sus consultores junior intentó orquestar un fraude inmobiliario y desfalcar una cuenta personal lo convirtió en un riesgo reputacional inaceptable. Aunque no lo despidieron de inmediato, lo suspendieron temporalmente de empleo y sueldo mientras la Fiscalía y el Departamento de Auditoría Interna de la firma revisan sus operaciones para asegurarse de que no haya malversado fondos de clientes para ayudar a su hermano. Por mi parte, tomé medidas drásticas e inmediatas. Cambié todas las cerraduras de la casona de mi abuela, instalé un sistema de cámaras de seguridad con monitoreo remoto las 24 horas conectado directamente con una empresa de seguridad privada, y envié una carta notarial de cese y desistencia, cease and desist, tanto a Mateo como a su madre, advirtiéndoles que cualquier intento de contacto físico o digital resultará en una orden de restricción judicial por acoso. Respecto a los $18,000 robados de la cuenta de bodas, el abogado de Mateo se comunicó ayer con el mío. Están aterrorizados de que presentemos la denuncia penal por estafa y malversación, ya que eso le destruiría permanentemente su licencia de consultor financiero. Su abogado prometió que Mateo transferirá la totalidad del dinero en un plazo no mayor a 5 días hábiles, utilizando un préstamo personal de emergencia que su madre solicitó poniendo como garantía su propio departamento. Les iré contando si efectivamente pagan. Hola de nuevo a todos. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y las piezas del dominó han continuado cayendo una tras otra con una precisión casi poética. Primero, la buena noticia financiera, el dinero devuelto. El jueves pasado, tras vencerse el plazo límite fijado por mi abogado, la suma de $18,450, incluyendo los intereses legales generados, fue transferida íntegramente a mi cuenta personal desde una cuenta fiduciaria. La madre de Mateo tuvo que liquidar a precio de saldo un terreno pequeño que tenía en las afueras y solicitar un crédito con tasa leonina para cubrir el desfalco de su hijo. Al menos recuperé hasta el último centavo que me correspondía y el dinero de mis padres quedó a salvo. Segundo, la venganza de la boda cancelada. Como recordarán, la recepción de la boda estaba pactada para llevarse a cabo en una estancia colonial hermosísima en las afueras de la ciudad. El salón, el banquete y la música ya estaban pagados en un 80% por mis padres, y la empresa de eventos nos informó que debido a las políticas de cancelación con menos de 4 meses de anticipación, no había reembolso posible de las señas. ¿Qué hicimos? Mis padres y yo decidimos que no íbamos a regalarle ese dinero al salón ni a amargarnos la vida. Transformamos lo que iba a ser un banquete de bodas en una gigantesca fiesta de celebración de la libertad y gala benéfica. Cambiamos el motivo del evento. Enviamos invitaciones a todos nuestros amigos reales, familiares, colegas del estudio de arquitectura y vecinos. Contratamos una banda de jazz en vivo, organizamos una subasta silenciosa de obras de arte donadas por colegas restauradores y destinamos todo lo recaudado a una fundación local que rescata perros en situación de calle. La noche fue sencillamente espectacular. Bailamos,
comimos increíble, celebramos la vida y logramos recaudar más de $12,000 para el refugio de animales. Varias personas subieron fotos a redes sociales celebrando mi liberación de la trampa, y sé de buena fuente que doña Silvia vio las publicaciones y casi sufre un colapso hepático de la rabia. Tercero, la situación legal y laboral de Mateo. Su firma financiera terminó su investigación interna. Aunque no encontraron evidencia de que haya robado fondos de clientes directos de la empresa, la junta directiva determinó que su conducta personal, el escándalo con los prestamistas en las instalaciones y la amenaza de procesos penales por estafa violaban el código de ética y reputación de la corporación. Fue despedido formalmente hace 10 días sin indemnización, por lo que me contó un conocido en común. Mateo tuvo que vender su automóvil sedán de lujo para pagar los honorarios de su propio abogado y cubrir los gastos corrientes. Tuvo que entregar el departamento donde vivía porque ya no podía pagar el alquiler y se mudó de vuelta a la habitación de su infancia en la casa de su madre. La misma casa que ahora está fuertemente gravada por el préstamo de emergencia. ¿Y Gabriel? La situación de Gabriel se volvió insostenible. Al no poder conseguir el dinero de la casona y tras recibir visitas cada vez más agresivas de los acreedores, tuvo que someterse a una reestructuración forzosa de deuda. Su esposa descubrió la magnitud de sus apuestas clandestinas y sus mentiras. Agarró a sus 2 hijos y le planteó el divorcio inmediato con demanda de pensión alimenticia. Gabriel tuvo que vender su propio vehículo, aceptar 2 empleos nocturnos como repartidor y entregar gran parte de su sueldo mensual para evitar que lo lleven a juicio o cumplan las amenazas en su contra. Es impactante ver cómo una familia que parecía tan perfecta y moralista desde afuera se desmoronó por completo en menos de un mes únicamente por el peso de sus propias mentiras, su avaricia y su complicidad. Ninguno de ellos quería al otro, solo los unía la conveniencia y la necesidad de mantener apariencias frente a la sociedad. Hola a todos. Hago esta última actualización para cerrar definitivamente este capítulo de mi vida y darle un cierre a esta historia que tanto interés generó en la comunidad. Han pasado 2 meses desde que todo saltó por los aires. Mi vida ha vuelto a encontrar una paz y una serenidad que no sabía que había perdido durante mi relación con Mateo. Ahora me doy cuenta de que pasé 5 años caminando sobre cáscaras de huevo, disculpando comportamientos pasivo-agresivos y justificando la toxicidad de su familia bajo la premisa del amor. En cuanto a las obras de la casona de mi abuela, la restauración avanza a pasos agigantados. Con la ayuda de mi padre y un equipo de artesanos locales. Terminamos de restaurar completamente la planta baja, los vitrales originales del comedor principal y el jardín trasero. La casa se ve más viva, luminosa y hermosa que nunca. Traje a vivir conmigo a un pastor alemán rescatado de la gala benéfica, se llama Duque, y se ha convertido en el mejor guardián y compañero que podría desear. Sobre Mateo y su familia, la realidad ha sido implacable. Mateo no ha conseguido volver a emplearse en el sector financiero corporativo. Las referencias de su antiguo trabajo y los rumores sobre su conducta minaron su perfil profesional. Actualmente trabaja como asesor independiente a comisión desde la casa de su madre, ganando una fracción de lo que solía percibir. Se le ve notablemente envejecido, demacrado y solitario. Hace 2 semanas me crucé por casualidad con un viejo amigo de su grupo en un centro comercial. Me contó que Mateo pasa los días amargado, culpándome a mí, a la vida y al universo por su desgracia, incapaz de asumir un solo gramo de responsabilidad personal por sus actos. Su madre, doña Silvia, renunció a la directiva del voluntariado del club social por la vergüenza del escándalo y el juzgamiento de sus antiguas amigas. Gabriel vive al borde de la bancarrota personal, trabajando incansablemente para pagar las deudas y la pensión de sus hijos. Ayer por la tarde, mientras tomaba un café en la galería recién restaurada de la casona, mirando cómo el sol iluminaba las molduras que mi abuela tanto amaba. Sentí una gratitud profunda. Agradecí al universo por ese monitor de bebé olvidado en la cocina, por haber tenido la serenidad de no reaccionar con rabia ciega, por haber tenido la inteligencia de buscar asesoría legal profesional y por contar con el respaldo incondicional de mi verdadera familia. A cualquiera que esté leyendo esto y esté pasando por una situación donde sienta que su pareja o su familia política intenta presionarlos para tomar decisiones patrimoniales, ceder bienes, o firmar documentos, por amor o confianza, no lo hagan jamás. El amor verdadero respeta tu autonomía, protege tu legado y jamás exige que te despojes de tu seguridad para salvar la irresponsabilidad de otros. Si alguien les pide que renuncien a su patrimonio en nombre del amor, lo que tienen enfrente no es un compañero de vida, es un depredador con una sonrisa encantadora. Muchas gracias a todos en Reddit por haberme acompañado en este viaje. Doy por cerrado este post. Cuídense mucho y protejan siempre lo suyo.